los cibaeños. Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos ya nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Hamlet Melo, diputado de la provincia La Altagracia por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Hamlet, que salió a las 5 de la mañana. Sí, muchísimas gracias, Laura. Saludos, Percio. Saludos. Digo yo que usted está como los cibaeños. Eso iba a decir yo, para que no digan, no son los cibaeños solamente. Bueno, es que la autovía le da esa facilidad. La autovía de Leonel, que conten hasta. Sí, Y sobre todo, que la gente de los campos nos gusta madrugar. ¿Y por qué tú dices la autovía de Leonel? Bueno, porque la hizo Leonel Fernández. Que fue en su gobierno. Claro, claro. Diputado, a propósito de la provincia del Este, me gustaría, bueno, que es una provincia muy impactada por la dinámica del turismo, por ejemplo. ¿Cómo se ha estado sintiendo esta crisis en la región? Mire, la verdad que ha sido un poquito complejo. Sobre todo hace justamente un mes hicimos una solicitud al honorable presidente Luis Abinader Corona para que se extendiera el toque de queda hasta las 12 de la medianoche. Una petición que le hicimos, conjuntamente con una petición de que se extendieran los planes sociales el primer trimestre del año, y gracias a Dios el presidente lo extendió hasta el próximo mes de abril. Sin embargo, de 76 hoteles que tenemos en la zona, solamente estoy operando 28, es decir, menos la mitad. Y de esos 28, ahora en este mes van a hacer apertura, creo que 7 más. Pero de esos que están abiertos, solamente pueden operar un 60%. Recuerden que el protocolo de salud pública establece que de 100 habitaciones solo pueden ocupar 6. Pero, Jale, 60, perdón. Pero hay un déficit de habitaciones operando, pero también hay muchos empleados que están todavía en sus casas. Pero tenemos el problema del pico alarmante del contagio del coronavirus, y parece que esa petición y ese deseo en el sector turismo, en el sector comercial, parece que va a tener que esperar, porque aquí más que aperturar, lo que debe es cerrarse más. Mire, yo pienso que en ese sentido sí, pero recuerde que dentro de los hoteles se ha establecido un protocolo que se lleva a cabo de forma correcta. Y recuerde que un turista que viene, por ejemplo, de cualquier país, ya previamente ha pasado ya las pruebas que se le hacen aquí a su llegada al aeropuerto. Que son aleatorias. Son aleatorias, pero también antes de tomar el avión en su país de destino, se supone que deben presentar una prueba PCR o una prueba rápida, ¿no? Pero pienso que lo más importante es la salud, como dice el caminero, pero de igual manera hay que trabajar un poco, por lo menos para los próximos meses del año, que el turismo vuelva a tratar mínimamente de regresar otra vez a lo que era hace unos meses, justamente. Aunque eso depende mucho de lo que pase afuera. Claro, tiene que haber un movimiento, pero en adición a que no solamente es un factor interno el que incide, es el sector donde sin duda se han tomado más medidas de flexibilidad para tratar de reactivar. ¿En qué medida ese tipo de facilidades que se han tomado con el turismo están siendo efectivos y ustedes lo perciben como positivo? Eso se mide en el caso, por ejemplo, del municipio Cabecera Higüey, que uno siente el movimiento de las propinas que se reciben en la zona hotelera, y evidentemente también un termómetro importante es el aeropuerto de Punta Cana, que ingresan en la mayoría de los vuelos, y uno ve que han ido aumentando de forma paulatina. Pienso que el gobierno ha hecho una buena gestión en esa dirección. Y el Ministerio de Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, han estado trabajando los protocolos, que es lo que más conviene en este caso, para, como dicen ustedes ya, crear mecanismos de protección de vida, que es lo más importante. Jale, en Argentina, en la madrugada de hoy, se dio, y Laura lo anunció hace unos momentos, se aprobó pura y simple la despenalización del aborto hasta los 14 meses. O sea que las mujeres pueden decidir... Hasta las 14 semanas. Hasta 14 semanas, sí, porque 14 meses, imagínense usted. 14 semanas. Las mujeres pueden decidir si tener o no un muchacho después de las 14 semanas. Eso puede influenciar aquí en el Congreso Dominicano, porque tenemos precisamente que ustedes están conociendo una ley diferente, porque algunos piensan que se debe aprobar el código normal con la penalización del aborto y después tirar
las 3 causales en una ley especial. Pero hay quienes piensan que debe colocarse tanto el aborto como la ley, como las causales en una ley especial y aprobar el código. ¿Qué realmente tú entiendes que debe hacerse? Y el partido Fuerza del Pueblo, Mire, o Leonel. Sí, del Partido Fuerza del Pueblo, la posición nuestra es que las 3 causales hay que eliminarlas del Código Penal, porque estamos, Las 3 causales. por el momento, ¿Y el Sacarlas. aborto? Sacarlas. sacarla, porque estamos cohibiendo al país de tener un Código Penal que vaya acorde con los nuevos tiempos. Inclusive hace justamente un mes estuvimos en un hotel de la zona del este, trabajando precisamente con esa pieza tan importante que ya lleva varios años en el Congreso y es una pieza que data ya de casi 100 años. Pero perdón, Hamlet, ¿sacar las 3 causales o sacar todo lo que tiene que ver con el aborto? Es que el aborto como tal, por ejemplo en España, ¿qué pasa en España cuando hay un caso de aborto? Lo maneja la sala constitucional o el tribunal constitucional, porque el aborto es algo que ha dividido a la sociedad en 2 partes, los que están en contra y los que están en favor, y hemos visto ya que en varias ocasiones el Código Penal lamentablemente se ha dejado de aprobar por esa situación. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es sacar el aborto con las 3 causales y aplicarlo a una ley posterior solo, Okay. en un futuro pausado, en una mesa donde estén todos los actores. Y esa es la posición de la Fuerza del Pueblo también. El presidente Fernández ha hecho una posición en ese sentido, pero en este caso no quisiera hablar en nombre de la fuerza. Creo Yo que hablo sí. en nombre Creo personal. creo que el presidente era partidario Sí, de, partidario de de sacar el, Sí, el tema. porque él hace un esbozo de lo que ha pasado en otros países y cómo se ha manejado. En el caso de Argentina, pienso que es nefasto. Inclusive, ahí vi que el expresidente Menem está ingresado en un hospital y vi a su hija que habló precisamente sobre el tema. Y pienso que eso es algo que hay que darle un tratamiento especial, pero de forma concatenada, no cohibir al país de no tener un código penal como se merecen los y las dominicanas. Hanley, pero hay un tema ahí con la decisión que parece ser mayoritaria ya en los congresistas de sacar el tema aborto con las 3 causales y darle salida al código, con el tema de la Constitución, porque ustedes aprobaron como Congreso la Constitución del 2010, que después de una discusión también en torno a este tema, tomó una decisión. Es decir, ¿cómo acotejar esa nueva ley a lo que ya está establecido en la Constitución de la República para que al final lo que se apruebe en el Congreso no se muera en el Constitucional? Bueno, hay un tema con la Constitución y es que la Constitución del 26 de enero del 2010, evidentemente, que en su momento había que modificarla de una forma u otra. Y pienso que sería importante hacer un ensayo de modificarla, pero mediante acuerdo partidario, mediante diálogo, y que sea la propia población que pueda expresarse en esa dirección. ¿Por qué digo la población? Porque recuerde que la sociedad nuestra se divide en 2, en lo que tiene que ver con el aborto y el tema en particular. Pero hay otros ingredientes de esa Constitución del 2010 que también hay que modificar, los famosos candados, ¿no? Para prohibir un poco... Bueno, como usted reivindicaba ahorita la autovía del Este como de Leonel Fernández, también hay que decir la Constitución de Leonel Fernández, la del 10. Así es. El presidente... Y los elevados, y los pasados de nivel. El presidente Abinader habló en días pasados y entre algunas de las cosas que planteó fue la posibilidad de modificar la Constitución de la República, aunque no entró en los detalles específicos. ¿Se ha hecho hay alguna conversación entre la Fuerza del Pueblo y el PRM o entre los 2 presidentes para tocar algunos aspectos de la Constitución que deben ser tocados, como por ejemplo, en el 2015, si recuerdan, una de las condiciones que puso el presidente para apoyar la región de ese entonces fue que precisamente había que trabajar en una modificación incluyente y una de las cosas que mencionó fue los candados. El presidente Luis Abinader ha hecho una mención en ese sentido. Pero pienso que antes de hacer una modificación habría que ver a qué es que nos vamos a abocar. ¿Cuáles son los puntos que se va a trabajar? Porque si nos abocamos en una modificación per se, cuando viene a ver, se puede colar el tema de la reelección, se puede modificar temas que ya la población... ¿A quién le daríamos la llave de los candados?
Bueno, yo diría que el Congreso juega un papel ahí importantísimo, ¿no? Como primer poder del Estado. Pero ustedes son que la modifican o la... Así es, pero... Sí, no- sí, pero no después solamente- después de abierta o convocada una reforma constitucional, los constituyentes que ya estén ahí, ya ahí también pudiera entrar otros temas que no está... Así es. Se puede abordar digo- un tema, pero después se puede agregar otros. Pero por eso digo, o sea, que antes de modificar, se debe de establecer cuáles eran los puntos que vamos a modificar. Al menos esa es mi posición, porque modificar una constitución por modificarla, como que no lo veo en este momento, es sensato, y sobre todo que ya han habido aprestos para modificar la constitución, precisamente para beneficio de un sector de la población, que es lo que el pueblo realmente no quisiera que pasara. Como ustedes saben que en casi todas las modificaciones han sido para beneficio particular, no beneficio Como Y el más precio. específicamente con el tema de la reelección, pero eso no es lo que está planteado. ¿Ustedes temen que pueda desembocar ahí? Mire, yo pienso que el tema de la elección es un tema que aquí en el país se debería de eliminar de forma definitiva. Y precisamente los candados serían para evitar de que una persona pueda intentar hacer una modificación aunque tenga el Congreso. a su ¿Pero favor. cuáles serían los candados? Bueno, precisamente eso, el tema de que si hay ya establecido una normativa de que la reelección solo se puede permitir Una sola vez. una sola vez y nunca jamás. O sea, ese nunca jamás hay que dejarlo nunca jamás. O sea, no es que venga un presidente y diga, bueno, yo lo quiero quitar porque me gustó el carguito y vamos a ver si podemos intentar una vez más. Pero ustedes no tienen todavía propuesta de mecanismo de cómo evitar que eso sea cambiado, porque eso se hace con mecanismos constitucionales al momento de establecer una Sí, eso reforma. establece la Constitución. Claro, eso es, ahí habría entonces que hacer un diálogo, habría que hacer inclusive hablar con varios especialistas en la materia que podamos fijar posiciones antes de modificar la Carta Magna. Lo que no es posible es decir que no se pueda tocar ese tema cuando ya se convoca una reforma. La reforma está abierta y ahí se puede hacer cualquier otra cosa, Sí. porque así ocurrió Se plantea. con la modificación en el 94, cuando el Pacto por la Democracia, Peña Gómez, Balaguer, los empresarios y la Iglesia Católica que estaban como, y Percio recuerda eso, estaba como testigo, y resulta que cuando se convocó ya a los constituyentes, ahí surgieron temas y se cambió todo. Sí, ahora no es tan fácil porque hay otros mecanismos. Por ejemplo, hay áreas de la Constitución que solamente pueden ser modificadas con un referéndum previo. Pero independientemente Sí. de eso, en cuanto a cláusulas que no haya ningún tipo de restricción, efectivamente puede venir una modificación. Así es. O los famosos Pero- transitorios. Pero Los transitorios, eliminar el transitorio. Además de la reelección, ¿les preocupa a ustedes algo concreto con relación a una eventual reforma? No, yo pienso que no. Yo pienso que lo importante sería que el país y la población pueda estar tranquilo de que si se hace una modificación, Ahora, que vaya en beneficio del país, porque Vale. al final es lo más importante. pero hay una cosa interesante aquí. Aún estos temas que Laura ha mencionado, eso se borra también de la Constitución, si hay una mayoría congresual. Y en muchas ocasiones hemos tenido partidos que han dominado absolutamente el Congreso. Lo tuvo el PLD en un momento, lo tuvo el PRD en otro. Lo tiene hoy en día el no. PRM. Bueno, pero no tiene esa mayoría, tiene que pactar esa mayoría, pero en varios momentos lo tuvo el PRD, lo tuvo el Partido Reformista, lo tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. La posibilidad de cambiar la Constitución, no importa los candados, si eran yale o qué le íbamos a poner. Yo recuerdo que el presidente Fernández, cuando fue electo la primera vez, le dio una entrevista a una periodista española que salió creo que en la revista Hola, no me acuerdo. Y el presidente era muy preciso en decir que le gustaba el estilo americano. Uno y otro y ya. Y ya. Y nunca más. Y nunca jamás. Sin embargo, ese criterio varió después. Entonces, Sin embargo, se modificó en la 2000 Constitución. podía modificarla y no la Y- modificó. Sí, Bueno, no se presentó pero hay tampoco. coyunturas que no Sí, se modifican sí. por razones políticas. Pero lo que quiero decir, ese criterio de, digamos, esa cultura no la hemos vencido. Que dicen que, por ejemplo, que los estadounidenses tienen el sistema del uno y otro chance y ya, y parten de un criterio de que nadie es mejor que George Washington. Cuando alguien dice que quiere serlo, la respuesta que le dicen, ¿y tú crees que eres mejor que George Washington?
que tuvo 2 periodos, ha sido el único presidente, yo creo que del planeta, que ha sido proclamado 2 veces de manera unánime para gobernar un país. Y que rechazara una tercera. Y que no quiso A ir a unanimidad. una tercera, temiendo que se iba a complicar la situación política. Es decir, aquí más que la Constitución es un poco la cultura. ¿Cómo vencer nosotros esta cultura de la falta de límites para el ejercicio de los cargos públicos? Tal vez es la cosa. Mire, yo pienso que ese criterio se debería inclusive implementar hasta en el Congreso, porque aunque en los Estados Unidos hay carreras, por ejemplo, el propio presidente actual electo de los Estados Unidos tiene 30 años siendo congresista. Yo pienso que ese límite de reelección se debería extrapolar hasta en el Congreso, hasta en los cargos municipales. Porque ¿qué pasa? Hay, por ejemplo, funcionarios electos que piensan que las curules son de ellos. Entonces yo pienso que en un futuro, dentro de la modificación que se pueden incluir, se puede también incluir algunas modificaciones que tengan que ver precisamente con los y las legisladoras. Melo, Aunque en la mayoría de los países democráticos, la vida municipal y congresual es larga. Sí es buena, sobre todo. No, es larga porque incluso doña Milagro dijo una cosa interesante los otros días, evaluando sobre el resultado de las elecciones, el barrilito y los fondos del gobierno. Cuando un país dice, voy para allá, tú le puedes meter todos los cuartos del mundo. Te quitan. Así es. Te quitan. Lo que pasó Y los senadores del PLD que posiblemente creían que todos estaban seguros se fueron. Así es. Mire, quiero tocar el tema de uno de sus compañeros de curul, Sadoki Duarte, que está involucrado en que le dio una trompada a una policía que ha sido sometido. Hay quien entiende que debe quitarse la inmunidad parlamentaria para que acuda a la justicia a responder por esa agresión. Me gustaría, usted lo conoce, es una persona violenta. ¿Usted está de acuerdo con que se le quite la inmunidad? Mire, yo conozco al diputado, inclusive le hice comentario de que tuvimos la Comisión de Justicia trabajando el Código Penal en la zona del este. Compartimos bastante con él. Nunca había compartido con él y una persona afable, una persona que pienso que es correcta. Sin embargo, cometió un desliz que él tiene que ser responsable por esa situación que se dio. Ya deben de ser los tribunales. Evidentemente, él tiene una jurisdicción privilegiada que se va a dirimir, evidentemente, en el tribunal que corresponda. Para esos fines, la inmunidad ya tiene que ser el propio Congreso que se la quite, o él solicitar que se le quite. No, él no lo va a solicitar, pero la iniciativa de que se le quite la inmunidad está ya encaminada y en el espíritu de los demás legisladores. Porque no pueden contar con que la va a pedir él. Sí, pero usted sabe que se ha dado el caso donde legisladores que han tenido situaciones con la ley siendo congresistas, son ellos que la solicitan. El caso de Papo Fernández en una ocasión, que tuvo una situación con una jovencita, él fue quien la solicitó. En este caso debe ser el bloque del PRM quien la solicita, porque yo como partido de oposición no soy quizás el más indicado para hablar sobre el tema, porque pienso que es un tema ya partidario. Inclusive ayer vimos la declaración del presidente, que ya ha sido expulsado de su partido. Es un tema delicado, que hay que esperar que sean las autoridades competentes que puedan darle luz a ese tema. A propósito de la idea de reformar la Constitución, ¿pudiera considerarse eliminar la inmunidad parlamentaria para los congresistas y que esté solo reservada a las situaciones políticas? Porque es algo cuyo origen tiene que ver con que la política preserve la independencia de los senadores, no proteger a un legislador de un acto común, golpear a alguien, agredir a alguien, un conflicto familiar, no sé yo cuánto, y que el sistema le dé una protección, le dé una inmunidad a lo mejor a un sinvergüenza que no merece ese mérito. Es decir, y solo reservar esa inmunidad a la instancia política de que un gobierno no lo pueda detener, no pueda procesarlo, más que en situaciones Sin embargo, hay excepciones, don Pérez. Recuerde que en estos días se estaba digamos, comentando sobre el tema de los legisladores del Parlacén, cuando vimos que el expresidente Medina seguramente, igualmente la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, hay excepciones. En el caso en cuestión, o sea, estamos hablando de un delito flagrante, ¿no? Que hay evidencia y evidentemente esa
oficial tiene testigo, que en su momento lo va a llevar dentro de los estamentos que se van a hacer. Yo pienso que la inmunidad parlamentaria debe ser un privilegio que, tal como dice don Percio, se pueda ejecutar, pero si hay algo que afecte digamos, el desarrollo de ese ciudadano, no porque sea legislador hay que cohibirlo. O sea, no porque sea legislador tenga un privilegio per se. Porque ¿qué pasa con los legisladores aquí en el país? Somos, supuestamente, según la Constitución, primer poder del Estado. Pero eso no pasa en esencia. O sea, aquí el primer poder del Estado es el Ejecutivo, que es el que ejecuta. Sin embargo, hay legisladores que hemos perdido un poco la visión de lo que es un legislador, porque creemos que todo está permitido, andamos con una placa oficial que creemos que eso es una visa para hacer lo que nos dé la gana, entonces le faltamos el respeto a las autoridades. Si usted como legislador, usted como figura importante, que es electo por un pueblo, que no es por un decreto, usted tiene también que limitarse. Yo, por ejemplo, lamentablemente debo decir que estoy un poco cansado con el tema del toque de queda, la gente llamando a uno a toda hora. Mire que tengo una persona preso por el toque de queda. Le digo, ¿a qué hora era? No, entonces usted violó la ley. Anoche, por ejemplo, me tocó ir a la policía a las 10 de la noche. Le digo a una persona que fui a hablar por ella, le digo, mire, usted violó dos normativas. Primero, toque de queda, y segundo, ley seca, que es a las 6 de la tarde. Sí, pero fue que se me fue la guagua. Le digo, oh, pero mire qué bien, le fue la guagua. Pero hay cosas que hay que tener límites. Yo pienso que el tema de la impunidad se podría tocar en una posible modificación. De la inmunidad. De la inmunidad. De la inmunidad, perdón. Sí. Pero sí trabajar en esa dirección, porque pienso que es un privilegio que tenemos los legisladores, que debe haber cierta excepción en esa dirección. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, desearle un feliz año nuevo, aunque sabemos que este año 2020 fue un año complejo, ¿no? Sí. Pero que el próximo año 2021 pedirle a Dios que le bendiga a ustedes, a su familia, sobre todo al pueblo dominicano, muy en particular a mi provincia, la Altagracia. Dele un abrazo a la provincia de Altagracia de parte nuestra. ¿Verdad? Muchísimas gracias a ustedes y un privilegio estar con ustedes. Gracias, Sam. Felicidades para ti también. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.